Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poco la fórmula para el cálculo de un campo magnético generado por un conductor rectilíneo. Van a ver que es muy parecido al cálculo que nosotros hacíamos para la intensidad de campo magnético y el campo magnético de una espira. Esto que tenemos en la imagen sería como un corte en un cable común convencional, y vamos a suponer que por este cable está circulando una determinada cantidad de corriente, ¿sí? Porque es un cable no que genera por inducción energía, sino que es un cable por el que circula corriente naturalmente, porque vamos a suponer pertenece a una determinada instalación eléctrica. Acá vemos que este sería el sentido de circulación de la corriente, ¿sí? Después vamos a ver algo que se llama la ley de la mano derecha, más o menos como para adelantarlo. La ley de la mano derecha sería cómo determinar a partir del sentido de circulación de la corriente. Solo pueden ser dos, en este caso la corriente está bajando digo para seguir el sentido de la flecha, y otra posibilidad es que la corriente vaya en sentido opuesto. La ley de la mano derecha nos dice que en este sentido de circulación de la corriente, si yo envolviera con mi mano el cable, el pulgar indica la circulación de la corriente, y los dedos, el resto de los dedos, me indicaría en qué dirección gira el campo magnético, que en este caso sería sentido antihorario. Por ahí cosa, después le voy a mandar más imágenes. Y con respecto a la fórmula, lo que nosotros tendríamos que ver es, nosotros, ¿se acuerdan? Hacíamos una fórmula que estaba relacionada con el cálculo del campo magnético. Esto es esta que tenemos acá. Acá vemos el campo magnético, el coeficiente de la permeabilidad magnética mu, la intensidad de la corriente I, la longitud, y teníamos una n que era la cantidad de espiras, pero acá no tenemos cantidad, porque el campo magnético que se forma a partir de un conductor rectilíneo sin espiras. Entonces esa variable de n desaparece. Y la L es una longitud. Pero ¿qué pasa? La fórmula de longitud que vamos a tomar es 2pi por radio, que si ustedes se acuerdan, es la longitud de la circunferencia. Esto lo tienen que haber visto en segundo, tercero año o tal vez séptimo grado. ¿Por qué la longitud de la circunferencia? Porque si nosotros volvemos al conductor que teníamos acá, el campo magnético se forma circularmente alrededor del conductor y tiene una forma de círculo, ¿sí? Entonces, según la distancia en la que yo me ponga en relación al conductor, el campo magnético va a ser más o menos intenso. Si yo estoy muy cerca del cable por el que está circulando corriente, el campo magnético va a ser más intenso que si yo me voy alejando. Esto es muy importante saberlo, incluso hasta por seguridad, porque si uno está muy cerca, ¿sí?, de un cable de alta tensión, aun cuando no llegue a tocarlo, la incidencia energética que tiene el campo magnético podría hacerle daño también, ¿sí? En cambio, si uno mantiene una distancia prudencial, el campo magnético, como ya lo sabemos nosotros, se va atenuando con la distancia, y eso tiene su correspondencia en la fórmula. L, esta longitud, al ser un círculo que gira alrededor que está circundando el cable, se convierte en 2pi por radio. ¿Cuál radio? El radio sería del punto considerado hasta el cable, ¿sí? Ya vamos a ver algunos problemas al respecto. Dijimos que esta era la longitud de la circunferencia. Obviamente que si tenemos la intensidad de campo magnético H, en este caso nos quedaría la intensidad sola porque ya no tenemos N, ¿sí? Y obviamente cambiamos la longitud por 2pi por radio. Les recuerdo aquí que es la permeabilidad, el nu es la permeabilidad magnética en el vacío, ¿sí? No se olviden que puede ser en el vacío, y en este caso no nos queda otra opción porque el cable generalmente no tiene nada alrededor, ¿sí? Excepto, ¿se acuerdan que la bobina generalmente suelen tener un núcleo de hierro que es el que se magnetiza y puede servir, por ejemplo, para la construcción de un electroimán? Bien, esto muy cortito es la idea del video que queríamos mostrar, para mostrar cómo se hace este cálculo, en este caso de que uno tenga un conductor rectilíneo y quiera calcular alrededor el campo magnético. No se olviden que la variable del radio tiene que ver con la distancia en la que uno considera el campo magnético. Por cualquier duda siempre estoy disponible. Y en estos días les subo unos ejercicios para la resolución de este tipo de problemas. Con esto vamos a cerrar por ahora el tema de magnetismo, que vamos a retomar cuando veamos con más profundidad motores. Y
Vamos a empezar con el tema de mallas, así que estemos en contacto, les mando muchos saludos, cuídense y por cualquier duda, por favor, pongan las preguntas en el grupo, así si la misma duda la tienen varios puedo ir respondiendo. Muchas gracias, chicos.